Buenas a todos, chavales. Otro jueves más. Con el Inside Star Citizen. Que en este caso se llama This Life of Mine. Esta vida de mineo, ¿no? O de minero, pero que es como esta vida mía, pero con ese retoque de doble sentido. ¿O cómo está esto de alto? Just when we think we're out, you all pull us back in. The mining profession journey has been one of the most collaborative in all of Star Citizen, with no shortage of player feedback and game systems that have been designed for flexibility and iteration. Bueno, el diseño de la mecánica de minería ha sido una de las más colaborativas a lo largo de la historia de Star Citizen. The upcoming Alpha 319 is set to bring with it a whole host of fixes and evolutions to improve the ways that players make their fortunes in the future. Dice que la 3.19 traerá todo un montón de cambios para mejorar la manera en la que los jugadores hacen sus fortunas en el futuro. Vamos a ver. Yeah, so the last time we said that we don't do anything about mining anymore and we leave it at rest. I think it was even when we introduced the mining gadget, so it was quite a while ago. And yeah, well, here we are. Dice que teníamos aquello como aparcado un poco la minería desde que hicimos el gadget de minería. Dijimos que lo íbamos a aparcar un tiempo y dice, sí, aquí estamos. Here again and explaining to you why we actually had to retouch or wanted to take mining to the next level. Claro, y dice, pues aquí estamos un año más tarde explicándoos de por qué realmente hemos querido retomar esto y llevar la minería al siguiente nivel. So here we are, and giving you something more to enjoy with mining gameplay. So when we left mining, we thought it was already in a good state. So even introducing with the mining gadget, we introduced from our perspective, a nice little different approach on mining. So you have to leave your ship, attach the mining gadget to the rock, then get back into the ship. Dice que con dejar la minería en el estado en el que estaba, ¿no? Decía pues que incluso tendrías que abandonar tu nave, bajarte la nave y anclar un dispositivo a la roca. And then do your mining procedure. And we also thought that it will help with difficulty, so that especially new players can buy a mining gadget to bring down resistances of the rock drastically, so they have an easier mining experience. Claro, dice que de esta manera pues los jugadores que se incorporaran nuevos tendrían una manera, pues sí, o sea, no está diciendo directamente, pero bueno, la gente que alquilase una nave pues podría pillar estos dispositivos. Podéis alquilar una Prospector, podéis pillar estos dispositivos y con estos dispositivos minar rocas que parezcan difíciles, ¿sí? O sea, facilita mucho las cosas porque bajan las resistencias. Además podéis apilarlos las veces que queráis y todo. What we didn't have in mind is that we also have to facilitate expert miners that still need a challenge there. So what we tackled is a general balancing pass. That is, we adjusted all the items, all mineable heads, all mining heads, all sub-items that you attach to the mining head, the mining gadgets. Everything now has different values. Vale, está diciendo de que, claro, que para la gente que se quiere meter en la minería, que está muy bien, pero que le faltaba algo para el late game de la minería. Para la gente que tuviera experiencia. Y han dicho pues que han rebalanceado absolutamente todos los objetos, todas las propiedades de todos los objetos de minería. Cabezales, sub-items, los dispositivos que se anclan, todo. We cleaned it up drastically. So it is now clearer what are the positives of what mining head, what are the positives of a sub-item, what are the positives of a mining gadget, and what are the negatives that come with it. And this is more important now because we also touch the minables themselves. So all the minables that you find now have different values in terms of their resistance, in terms of their instability. So what we try to do is match certain mining heads with certain materials or resources that you find. Está diciendo de que han cambiado lo que son las propiedades de pros y contras de lo que tiene utilizar un objeto y que para que esto tenga sentido más todavía en el juego, que haya diferentes cabezales mineros, que han tocado los recursos minables
De tal manera de que están como tratando de agrupar lo que es que las cabezas mineras correspondan a diferentes grupos de recolectables de minería. So you will have mining heads that go better with, for example, aluminum, and others that might go better with iron. And this directly leads to the next thing. So we introduced finally iron, and iron is a ship exclusive mineable for now. We also introduced some new resources like genelite. Genelite is exclusively found in caves. ¿Cómo mola? Han metido hierro. Vamos a poder minar hierro exclusivo para naves y pues de hecho pues está diciendo habrá cabezas que sean especiales para aluminio, otras que sean para hierro y han introducido genalide, supongo que será en español, genalita, no sé cómo se dirá en español, pero vamos, que dice que solo lo vamos a encontrar en cuevas. And it's only mineable with FPS. And the reason why we wanted to introduce that is that, like, from the data that we gather from all of you playing is no one uses FPS mining. Además dice que solo lo han metido para poder minar a pie en cuevas y que dice la razón por la que hemos hecho esto es porque nadie va a minar a pie basado en el feedback que habéis dado. A game mechanic outside of the prison. So we wanted to make it more attractive to players to use a multi-tool with a mining attachment other than just having it attached because you found it. So right now we want you to try out the new caves, find the new mineable, and I can guarantee you that it is really profitable to bring that with you. It's not as profitable as the mining as a profession, because if it's your day-to-day job, but it's like a nice golden nugget that you can find on your exploration tool. So claro, dice que es realmente, o sea, que recompensa bastante económicamente, que no va a ser tan, evidentemente no va a ser tanta recompensa como si te dedicas al día a día de la minería como profesión, pero que va a ser algo que la gente pues se vaya a encontrar y que lo quiera y que nos lo vamos a querer llevar. Si lo vemos en una cueva, nos lo vamos a querer recolectar. next time you are in the caves, better bring a mining attachment with your multi-tool. We additionally cleaned up the way that resources are distributed throughout Stanton, and this is because we want to make resource gathering future-proof. With the introduction of crafting that will come further down the road, with its first implementation with the hull scraping gameplay, so you already got a glimpse of it. But what is important there is that we get a better control of where to find certain materials. And also, from our perspective, it's more interesting for players to know where they have to go to find certain material types. So what we did is we defined standard materials and quality or like rarity-based materials. Standard materials are something like copper, like iron. Está cambiando todo lo que es la distribución de minería, han hecho borrón y cuenta nueva de lo que tenemos de minería, quieren que los jugadores vayamos a investigar zonas y sepamos que en esas zonas pues hay una tendencia a ver esos materiales y han dividido lo que sería la minería en materiales estándares y materiales de alta calidad. Materiales estándares está diciendo, por ejemplo, el cobre. Y además quieren hacerlo como que sea, o sea, que para el futuro también sirva, que se pueda desarrollar más en el futuro. Y de hecho, pues está comentando el crafteo. O sea, se refiere que evidentemente los materiales que vamos a recolectar con la minería, pues tendrán su futuro en el crafteo. En fabricar cosas, chicos. Like something that you know from real life is used in basically every item that you find around. And those have distinct locations now within Stanton. For example, aluminum you can only find around Crusader, where copper you can only find around Microtech. Está diciendo, aluminio solo lo podrás encontrar alrededor de Crusader. Cobre lo podrás utilizar, o sea, lo podrás encontrar alrededor de Microtech. O sea, que tienen como sus zonas de distribución en Stanton ahora. So, as a disclaimer, this can change during our development, but just to give you an idea that we now have distinct location where you can find these defined standard materials. That
Doesn't mean that you cannot find the standard materials elsewhere. There are chances of you finding them elsewhere, especially asteroid belts get more attractive because they have a more diverse spectrum of materials. But on the planet side, like you know from Earth, we just have very distinct. Está diciendo de que esto no significa que no vayas a poder encontrar estos materiales en otros lugares. Hay una prueba, hay una probabilidad, y bueno, pues luego en el cambio de, en el campo de asteroides, los campos de asteroides, pues vas a poder encontrar más diversidad de materiales. Locations where you can find those rare earths. And what we also introduced is that each of the standard material always have certain more rare or rarer materials associated with them. So this gives you a glimpse of where we are going. Que además dice que cada material estándar, como cobre, oro, aluminio, todos tienen, el hierro también que lo han introducido, todos tienen su material de calidad. Todos tienen su material de calidad. Entonces con esto dice que nos da una idea de hacia dónde queremos ir. Where our intention is to have star systems with exclusive materials that you need for your crafting, so you have to travel to a certain... Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Porque la idea es tener en diferentes sistemas materiales que tú necesitarás para el crafteo de forma exclusiva. Oh, Dios mío. Espectáculo, chavales. Star system to get the material that you need for whatever item you would like to create. Claro, dependiendo del objeto que tú quieras crear, pues tendrás que dirigirte a un sistema a buscar ese material. Es brutal esto, chavales. There are two more things that we updated. So one thing that we noticed is that mining is a difficult profession. And we want to make the obstacle less threatening for new players. And that means that we improved our mining UI a little. The old mining UI Dice que, claro, sabemos que la minería es algo difícil y para aquellos jugadores nuevos hemos mejorado nuestra interfaz de minería un poco. was one of the most developed UIs in the game. It was one of the most readable already, but we discovered some improvements we could add to it to make it more enjoyable to the players. But we had like some slight issues with you could say clutter, basically, with the center part of the screen with too many elements flashing. So for the next update, we moved some elements together. For example, we moved the mining throttle next to the power charge of the asteroid, since those two elements are semantically related. We've added a range. Claro, esto está muy bien. Dice que había mucha información en pantalla y que no estaba bien distribuida, entonces que han reordenado la información. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la intensidad del láser, que está directamente asociado con... Porque esto estaba al revés. O sea, la intensidad del láser ahora mismo está de este lado y, o sea... range bar to the left with all the ranges you need to keep in mind, like scanning, blast radius, and mining range of your head. We shuffle less relevant UI elements to the bottom of the screen to clear up space on the center part and on what you are looking at. We've also changed the... Claro, han dicho que han cambiado la información del escaneo para la parte de abajo. O sea, para que no esté tan sucio. O sea, habéis visto que han distribuido todo para que no esté tan sucio. O sea, y aquí la distancia óptima a la que tenemos que minar. Space on the center part and on what you are looking at. We've also changed the display of scanning to make it less disruptive to the mining experience, and we've improved a little on a bunch of things like color and element positions within each card of the screen to make it more readable. So now it is easier for you to see what distance you have to keep from the rock, what dangers you encounter on the rock, how your mining head actually is set up right now, and all the... Claro, mirad, está el Extraction Mode, el Fracture Mode, que está aquí con un icono puesto, que han puesto también lo que es la información de escaneo para que sea menos, o sea, para que moleste menos. Actually is set up right now, and all the parameters that you need to know if the rock that you are targeting is actually mineable. For that, we even added a little helper that basically tells you, hey, it is
very doable, it's an easy mining approach, it's a challenging mining approach, or it's an impossible one. Because now there will be impossible one. And this is where our last change for this update comes in, which is multi-crew mining. Oh, mamá. Oh, mamá. Han añadido varias rocas, entonces, con diferentes retos, y dice que ahora sí habrá rocas imposibles de minar. Y aquí es donde dice, y aquí es donde entra la minería multitripulada. We thought that the size of the rocks and the power it required for multiplayer mining was sufficient, but especially with the mining gadgets, you could bring down the resistance so much that like multi-crew mining wasn't as needed anymore as we actually intended. And that's the benefit of having a game in a live environment where you, as the Claro, nos hemos calentado con los dispositivos de minería hasta el punto de que la minería multicrew no era para nada necesaria. Y eso, pues gracias a tenerlo esto en un entorno en live como es el universo persistente, pues podemos ver eso y rectificar, ¿no? Supongo que se refiere a eso. community, create videos, create reviews, post like comments on the spectrum that you are basically not as satisfied with the gameplay as you would like to be, and this is now our opportunity, and we saw the need in it to make it even more future-proof for all the upcoming systems. Claro, dice como hacerlo para resistente al futuro, para pues que hemos visto una oportunidad por comentarios en la comunidad, por cómo está comentando la gente acerca de la minería, pues del estado de la minería, que ya sabéis que todo el mundo dice pues que la Prospector, pues que es mucho más satisfactorio minar en Prospector que minar en una mole, o sea, muchas veces lo hemos comentado por aquí, ¿no? Dice que ahora venga una oportunidad pues para poder hacer algo al respecto. So we wanted to encourage players using the mole in a cooperative environment. And what we think lore-wise was that what makes sense and was an easy win for us was that because you are sharing one system, one computer on your mole, you basically have a way to synchronize your mining lasers. And by that, you get the benefit while sitting in a mole to decrease the instability of the targeted rock drastically. So if you compare this with a prospector hitting the same rock with, like if you have 3 prospectors hitting the same rock, you will get a punishment basically in terms of instability. So we wanted to make sure that it's still solvable. If you are an expert miner, you can counter the instability there. But it's more effort that you have to put into it. Está comentando de que ahora cuando tienes varios prospectors apuntando a la misma roca, lo que conseguirás a cambio será inestabilidad. Tendrás más inestabilidad cuanto más rayos de prospector. Al contrario que en la mole, que si los 3 rayos apuntan, teniendo en cuenta que comparten el mismo sistema de a bordo de la misma nave, está diciendo de que facilitará el minar. Compared to a mole, where if you have a high instability rock and you have 2 friends or 3 friends, you better pick your mole over the 3 prospectors. Claro, esta diciendo aquí lo veis, ¿no? Dice que si tú tienes 2 o 3 amigos, mejor te pilles una mole en vez de una mole, en vez de unas prospector para hacer esto porque te va a explotar en la cara. Because you will have an easier mining experience picking the mole. And there's one more thing that ties in with the difficulty or increase of difficulty that we intended with this update, and that basically brings us back to the resources and the update that we did for the resources. Something we didn't have before, but we will now introduce, is that each resource composition will have an effect on the weight or on the mass of the mineable. So that means there are certain materials that are heavier and therefore harder to crack. So you definitely need to bring friends to be able to crack the stone with the super dense materials in comparison to resources that are less dense and are more porous. So you will have an easier life or easier mining approach with them. This will not make sense.
Está diciendo que dependiendo de la pureza, o sea, dependiendo de la densidad... Bueno, ok, vamos a ver un momento otra vez lo que has dicho, porque... approach with them. This will not make single player mining worthless. It will make it more interesting, for sure, because life or easier mining approach with them. This will not make single player mining worthless. It will. Coño. So you definitely need to bring friends to be able to crack the stone with this super dense material. Claro. Resource composition will have an effect on the weight or on the mass of the mineable. Claro, dice que en la composición del recurso tendrá efecto directamente en el peso, en la masa del minable. So that means there are certain materials that are heavier and therefore harder to crack. So you Dice que hay ciertos materiales. Esto significa que va a haber ciertos materiales que sean más pesados y más difíciles, más densos y más difíciles de romper, de poder partir, ¿no? definitely need to bring friends to be able to crack the stone with these super dense materials. Claro, tendremos la necesidad de definitivamente de traer amigos para romper rocas que estén compuestos de materiales súper densos. In comparison to resources that are less dense and are more porous, so you will have an easier. Claro, al final la pureza del material, cuanto más puro sea el material, más denso será, más difícil será de romper. Life or easier mining. La pureza del material, ¿no? Que sean pureless, que sean menos puros, pues esos serán fáciles de minar. Pero si tienes mucha pureza, o sea, entonces con la mole pues será más dinero, claro. Approach with them. This will not make single player mining worthless. It will make it more interesting, for sure, because like we also will update a little bit of the trading, so it is even more valuable, or you get more profit out of even the less the less rare materials, because of the redistribution of the resources. Suddenly there is a demand at the other side of the universe for aluminum, for example. Espectacular. Dicen que además, por los cambios que han hecho en el comercio, ponen unas mantis con una cara de... Dicen que claro, que si tú por ejemplo minas pues cobre en Microtech, pues igual en Arcorp hay una demanda de cobre, porque allí no hay cobre. Y entonces tendrás que ir a venderlo al otro lado. Y surgirá esa demanda, o sea que se pagarán. Habrá un ajuste de precios. Se acabó el minar Quantanium, chavales, me parece. So you might wonder when this update will be available to you. And I have some good news. So you might have seen the content that we put in this video already. So it is already in a playable state for us, but not only that. Right now we are on a good track to have it inside or have it part of the next major release after our 3.18 patch. We are very confident that it will be in 3.19. Tienen mucha confianza de que esto ya está en un estado jugable y que tienen mucha confianza de que esto va a salir la 3.19. So, what did we learn this week? Well, we learned that resources are being redistributed throughout the Stanton system and include new additions to vehicle and FPS minables. That the UI continues to evolve and improve the player experience. And that balancing changes to everything from heads to consumables to gadgets and to the resources themselves means that Alpha 3.19 will bring a thoroughly updated experience to miners when it arrives later this year. Now, as for Alpha 3.18, it's available to all players now in Open PTU, so don't miss your chance to get in there and bang on the pipes, as it were, to help us get things to a live release. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all here next week. Para la 3.18 que está en el PTU abierta, la 3.19 pues que tenemos mandanguita con la minería. Y thank you for watching. A ver, yo creo que es un cambio súper necesario y me parece buenísimo. O sea, me acabo de... Voy a minar. O sea, van a conseguir que mine. A ver cómo va el cotarro. O sea, no sé si minar yo mismo, pero seguro que escoltar a gente que vaya minando. O sea, a ver, evidentemente tiene que... Cada año que pase Filser hasta que salga la Gold tiene que ser el mejor año de Star Citizen. Si no, mal vamos, tío. Así debe de ser. Así debe de ser, tío. Si no, menuda cagada. O sea, porque el juego tiene que mejorar, joder.
A mí me parece un buen añadido. Que la mole tenga sentido usar la Monkey. A mí lo más importante es la mole. O sea, que tenga sentido llevar una mole. Y que vaya a ser entretenido minar. Que no vaya solo a un sitio a buscar esto. A buscar Quantaining de seguido. Quanteino, que te vuelas puto loco. Que puedas ir por diferentes sitios, diferentes zonas. A ver, es que si hay... Vamos a ver. Si hay demandas de ciertos materiales y son eventos, lo que puede suceder es que haya gente que tenga material guardado en su nave, en la refinería, que lo tenga almacenado, que especule. ¿Entendéis? O sea, la gente va a especular. Esto es la polla. O sea, a mí me parece brutal. La peña va a especular. O sea, con los precios. A ver, vengo ahora. Eso que has dicho, Railker, con la mantis se va a hacer. No te preocupes. Eso se va a hacer con la mantis. Bueno, estoy aprovechando para cenar algo, chicos, con vuestro permiso. Mm. Hay que llevar escolta, chicos. Es lo que hay. Esto es el Star Citizen. Así va a ser. Yo creo que sí, Surso. Para mí es una gran noticia. Ah, es una muy buena noticia. Váyate la Filser. Para mí la clave de la minería es que implique a más personas que solo mineros. A día de hoy, para robar un minero tienes que destruirla. Se quedan varadas los escombros de la carga y lo metes en una nave y lo llevas a refinar como si fuera tuyo. Sí, a ver, yo lo que no sé es si la
el tema del Quantenium cuando explota la nave y se queda varado, si explota o no. No lo sé. Claro, más adelante cuando esté la Expanse cambiará la jugada. Cambiará mucho. Os daros cuenta de que la Prospector tiene mmm, 4 bolsas, pero mínimo sabemos que tiene 4 más. Son sacos que se van llenando y tiene 4 repuestos. Yo creo que los sacos saldrán antes que la Expanse y la Galaxy. Acordaros de que la Starfarer puede pillar esos sacos. O sea, la Starfarer, en la parte de atrás, tiene un hueco para meter uno de los sacos de Prospector y refinar contenido. Nunca buscar trufas ha sido tan demandado, chavales. Ya veréis. No, me tú, señor, con esto tienes que estar alucinando, ¿no? Tienes que estar flipando. Literal. No, estoy cenando ahora, miro. Efectivamente, señor. Al filo Power, tío.
No sé, chavales, pero yo estoy loquito por llevar una Hammerhead soltando un carguero, Buf. Me pongo palote. Una Hammerhead, tío, colgando ahí. En condiciones. O llevar Caterpillars. Una hilera de Caterpillars llenas de mandanga, tío. Uf. Artilladas, con Vanguards al lado, Scorpius, de todo. A ver, es una pasada. Es una pasada, o sea... Es que este juego es